El pasaje de hoy es Gálatas capítulo 2, versículos 17 al 21. Leamos juntos. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Compartiremos la palabra de Dios bajo el título, Yo soy esta clase de persona. Quisiera comenzar con algo que me sucedió el jueves pasado, algo que casi me hizo sentir bien. Pudo haber sido un momento muy feliz, pero se quedó en un casi. Bajé al Salón del Amor para almorzar con el equipo de evangelización, y mientras me servían, recibí una bienvenida abrumadora. Las diaconisas que atendían al equipo fijaron su mirada en mí. Claramente, era a mí a quien miraban, y exclamaron: «¡Ha llegado el pastor apuesto!». Como no es algo que escuche a menudo, me quedé perplejo por un instante. Pensé, en por lo menos 20 años no he escuchado eso ni una sola vez. En ese breve instante, me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que recibía un halago tan ferviente y explícito. Al oír esas palabras, me quedé perplejo por un par de segundos. Durante ese momento, recordé haber escuchado la palabra «apuesto» algunas veces en mis días de soltero, cuando aún era joven en la iglesia y antes de que el ministerio me desgastara. Y la palabra pastor es algo que vengo escuchando últimamente. Entonces me pregunté, ¿alguna vez estas dos palabras se han unido en una sola frase dirigida a mí? ¿No será esta la primera vez en mi vida? Y en ese momento, reaccioné. Se me ocurrió que las palabras podrían no ser para mí, así que me di la vuelta. Y, en efecto, allí estaban de pie unos pastores jóvenes y apuestos. Fue un malentendido que, por un instante, casi me hizo sentir bien. Este tipo de cosas no deberían ocurrir con frecuencia en la iglesia. La apariencia, la superficialidad, no deberían tener un lugar tan importante entre nosotros. Sin embargo, mientras meditaba en la palabra de hoy, recordé este incidente. Y por eso decidí titular el sermón, Yo soy esta clase de persona. Porque este episodio, que casi me hizo sentir bien por un momento, pero que me dejó un regusto amargo, puede explicar qué clase de personas somos. En ese incidente, solo necesitamos reemplazar la palabra apuesto por santo o justo. Y si en lugar de los jóvenes pastores detrás de mí, estuviera nuestro Señor Jesús, la frase sería perfecta. La razón por la que una persona, sin ser apuesto, estuvo a punto de recibir ese cumplido, fue por la presencia de alguien más detrás de él. De la misma manera, la razón por la que una persona injusta puede ser llamada justa, es porque nuestro Señor está detrás de nosotros. ¿Qué clase de personas somos? Somos esta clase de personas, detrás de nosotros, que somos injustos, está nuestro justo Señor, por lo que siempre parecemos justos a los ojos de Dios. Por eso, cuando Dios habla de nosotros, nos llama justos. Esta es precisamente nuestra identidad. No soy santo, pero puedo ser reconocido como santo. No soy justo, pero puedo ser declarado justo por Dios. Todo se debe a aquel que está detrás de mí, a aquel que está con nosotros. Cuando nuestro Señor Jesús está con nosotros, Dios siempre nos ve y nos declara justos. Somos esa clase de personas. Sin embargo, en este punto, muchas personas se confunden. Dudan pensando, ¿cómo puedo ser reconocido como justo si no lo soy? Y se presionan a sí mismos diciendo, tengo que volverme justo. Esta actitud puede parecer buena desde una perspectiva humana. Refleja a alguien que se esfuerza por volverse justo, es decir, alguien que intenta no pecar. ¿Pero evalúa la Biblia esta actitud de manera tan positiva? En realidad, la perspectiva bíblica es un poco diferente. No necesariamente la considera buena, de hecho,
A veces la considera no solo necia, sino profundamente equivocada. ¿Por qué? Porque dentro de este pensamiento, se puede crear el malentendido de que una persona puede volverse justa por sí misma, o de que debe volverse justa por sus propios medios. Esforzarse por no pecar es bueno, pero pensar que a través de esto, puedo volverme justo, es un pensamiento equivocado. Amados hermanos, hay algo que debemos recordar. No podemos volvernos justos por nosotros mismos. Lamento mucho decirlo, pero eso nunca sucederá. Este es el principio más fundamental que la Biblia enseña. Pero esto no es un mensaje de desesperanza. Porque hay una manera en que podemos ser justos, o para ser más precisos, una manera en que podemos ser declarados justos. La única manera de ser justificados es que nuestro Jesús esté junto a nosotros, detrás de nosotros, no hay otro camino. Así como la exclamación, «Ha llegado el pastor apuesto», surgió al ver a los jóvenes pastores detrás de mí, nuestro Dios mirará a nuestro Jesús que está detrás de nosotros. Y al ver la justicia de Jesús, Él declarará, «Tú eres justo». Amados hermanos, somos esta clase de personas. No se trata de volvernos justos, sino de ser reconocidos como justos. Esa es precisamente nuestra identidad. El pasaje de hoy trata exactamente de esto. El problema en la iglesia de Galacia era el legalismo. Como expliqué brevemente en el culto de la madrugada, los legalistas mencionados en Gálatas no eran simplemente judíos practicantes. Eran judeocristianos, es decir, creyentes de origen judío, que aunque habían aceptado el Evangelio, seguían aferrados a sus tradiciones. Probablemente vivían como siempre lo habían hecho, centrados en el templo y guardando cada una de las leyes. Pero el problema comenzó cuando insistieron en que los conversos gentiles también debían vivir así. A medida que muchos gentiles se unían a la iglesia a través de la misión, estos judeocristianos no solo guardaban la ley ellos mismos, sino que también la imponían a los nuevos creyentes. En cierto modo, este pensamiento parece plausible. Uno podría pensar superficialmente. Aunque somos salvos por la gracia a través de la fe en Jesús, ¿no nos convertiríamos en mejores creyentes si también guardáramos la ley? Después de todo, la ley también está en la Biblia. Además, este problema pudo surgir como reacción al libertinaje que existía en la comunidad. Esto lleva a pensar, como no tienen conciencia de la ley, pecan con facilidad. Es cierto que los creyentes también pueden pecar, pero cuando lo hacían, los legalistas solían criticarlos diciendo, eso pasa por creer en una salvación sin ley. Sin embargo, no hay necesidad de conectar el problema del libertinaje, el hecho de que la gente peque, con la salvación por gracia. Y no hay razón para verlo como una consecuencia de no enfatizar la ley. Si se enfatizara la ley, ¿acaso estas personas pecarían menos o dejarían de pecar? En absoluto. Recordemos con qué facilidad la nación de Israel ignoró el mandamiento fundamental de servir solo a Dios y no adorar ídolos. En cuanto a la ley de guardar las fiestas, pasaron cientos de años hasta que, en tiempos del rey Josías, por fin celebraron la Pascua correctamente. Además, si una persona guarda estrictamente la ley, ¿se vuelve justa? No. La función de la ley no es hacer justos a los pecadores. La Biblia dice que nadie es justificado por las obras de la ley, sino que a través de ella simplemente reconocemos que somos pecadores. Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 3, versículo 20. Leámoslo juntos. Leamos juntos. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. ¿Para qué sirve la ley? Con la ley, no nos volvemos justos, simplemente nos damos cuenta del pecado. El Evangelio rechaza esta falsa seguridad que se obtiene al guardar la ley. En su lugar, habla de la verdadera salvación, la verdadera restauración que llega por la pura gracia de Dios. Y el Evangelio dice firmemente que esto no sucede por mi causa. Dice que sucede por aquel que está detrás de mí. Por eso lo llamamos gracia. Esta gracia es precisamente nuestra identidad. La advertencia en Gálatas contra el argumento de que los salvos deben guardar la ley se encuentra en este mismo contexto. Leamos juntos los versículos 18 y 19 del pasaje de hoy. Leamos juntos. Porque si las cosas que destruí,
Las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Amén. Imponer la ley a los que han sido salvos es como volver a edificar lo que fue destruido. Es como si un adulto, después de haber superado las cosas infantiles, volviera a comportarse como un niño. ¿Cómo llamamos a este fenómeno? Lo llamamos regresión. Cuando nace un hermano menor, los niños a veces temen perder el amor de su madre. Por eso, imitan el comportamiento del bebé. Vuelven a balbucear, a gatear aunque ya saben caminar, e incluso tienen accidentes. La imposición de guardar la ley es, en cierto sentido, una imposición de esta regresión espiritual. Significa que, aunque ya nos hemos convertido en personas de un nivel superior, intentamos ser juzgados por un estándar de un nivel inferior. Esto es un error evidente, algo incorrecto. Pablo declara firmemente: yo por la ley he muerto para la ley. Esto significa que la ley ya no tiene dominio sobre nosotros. Esto significa que nuestra justificación ya no depende de si cumplimos o no la ley. Ya somos esa clase de personas. Nuestra justicia no proviene de guardar la ley, ni nuestra condenación de quebrantarla. Nuestra condición ha cambiado, por eso la anécdota del pastor apuesto es tan importante. Significa que, aunque no soy justo por mí mismo, he sido declarado justo por la justicia de aquel que está detrás de mí. No es mi justicia, sino la de Jesús, la que me hace justo. Y todos nosotros, aquí nos hemos convertido en esta clase de personas. Nos hemos convertido en personas que siempre son reconocidas como justas por la justicia de nuestro Señor. Pablo explica esta identidad nuestra de una manera más precisa. Leamos juntos el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Si tuviéramos que elegir la palabra más importante de este versículo, sería la palabra con. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo, por lo tanto, hemos muerto juntamente con Cristo, y vivimos juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Solo Cristo vive en mí. Por lo tanto, estamos juntamente con Cristo. Como estamos juntamente con Cristo, Dios no nos mira para juzgarnos por nosotros mismos. Dios mira a Jesucristo que está en nosotros, que vive en nosotros. Y sobre esa base emite su juicio. Por eso nos declara justos. ¿Qué clase de personas somos? Somos personas declaradas justas gracias a Jesucristo que vive en nosotros. Entonces, ¿qué clase de vida debemos vivir nosotros, que hemos sido declarados justos? La segunda mitad del versículo 20 dice así: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Amén. La gente dice: debes vivir guardando la ley, pero la Biblia dice: debes vivir en la fe. La vida de guardar la ley es una vida de confiar en uno mismo y depender de las propias obras. Pero la vida en la fe es una vida de creer en el Hijo de Dios y depender de Él. Entonces, ¿quién es este Hijo de Dios? Primero, es aquel que me ama. Nosotros recibimos su amor. ¿Y cómo expresó nuestro Señor ese amor? Lo demostró entregándose a sí mismo por mí. Amados hermanos, esta es la imagen de nuestro Señor Jesús que está detrás de mí. Esa es la imagen de ese momento en que Dios, al ver la justicia de Jesús, nos declara justos. No es porque seamos justos, ni porque hayamos guardado bien la ley. Cuando Dios nos mira, ¿a quién ve? Ve a aquel que está en nosotros. Ve a su propio Hijo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y nos declara justos. Amados hermanos, somos esta clase de personas. Ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo, y nos hemos convertido en seres en quienes Cristo vive. Ahora, ¿cómo nos ve Dios? Nos ve como ve a Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Dios verá a Cristo en nosotros. No verá si hemos guardado o no la ley, verá a Cristo en nosotros. El hecho de que Cristo viva en mí es lo que mejor revela nuestra identidad. No somos cristianos porque guardamos la ley, porque vamos a la iglesia los domingos o porque leemos la Biblia,
y oramos todos los días. Estos actos no definen ni determinan nuestra identidad. La pregunta es, ¿realmente hemos crucificado nuestro viejo yo, nuestros propios deseos, nuestra vieja naturaleza, juntamente con Cristo? ¿Hemos rechazado todo lo que consideramos nuestro yo, para reconocer que solo Cristo vive en nosotros? Esta es nuestra verdadera identidad, Cristo en nosotros. Por eso somos el pueblo de Cristo, es decir, el pueblo de Dios. Amados hermanos, somos esta clase de personas. Entonces, ¿cómo debemos vivir en esta tierra? Nosotros también vivimos en la carne, y debemos vivir en ella. Y mientras lo hagamos, viviremos meditando en el amor de Cristo que está en nosotros. Viviremos recordando el sacrificio de aquel que voluntariamente murió para darnos vida. Si meditamos y recordamos el amor y el sacrificio de Cristo, también debemos vivir revelando y practicando ese amor, porque Cristo vive en nosotros. Por eso, debemos ser distintos de los que se aferran a la ley, pero al mismo tiempo, debemos ser distintos de los que se oponen al amor. Así como en el pasado la ley ocupó el lugar del amor, hoy también vemos muchas otras cosas que ocupan el lugar del amor. El odio y el conflicto, la discriminación y la competencia destructiva, el abuso de poder y diversas formas de violencia. Estas cosas ocupan el lugar donde debería estar el amor. Las únicas personas que pueden sanar y restaurar esto somos nosotros, las personas en quienes Cristo vive, las personas que hemos experimentado el amor y el sacrificio del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, las personas con esta identidad. En esta era que a menudo nos confunde, llena de la presión de pensar, ¿no deberíamos estar haciendo algo? ¿No deberíamos guardar algo estrictamente? Lo primero que debemos examinar es, ¿vive Cristo en mí? ¿Y estoy viviendo de una manera consecuente con aquel que vive en mí? ¿Qué huellas quedan a mi paso? ¿Son huellas de amor? ¿O solo dejo odio, contiendas, suspiros y heridas? Amados hermanos, somos personas en quienes Cristo vive, personas que viven por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y personas que transmiten y comparten ese amor. Somos esta clase de personas. Si Dios ve a Cristo en mí, nosotros también debemos ver a Cristo en nuestros hermanos y hermanas. En nuestros hijos, vecinos y colegas, en nuestra esposa, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo a Cristo? Les bendigo en el nombre del Señor para que vivan viendo a Cristo. Que ese amor se convierta en nuestra identidad y que sea la razón de nuestra vida y ministerio. Que esta semana sea una semana de transmitir y compartir el amor de Cristo. Les bendigo en el nombre del Señor. Tengamos un momento de oración en silencio, meditando en la palabra que se nos ha dado. Reflexionemos sobre qué está sacudiendo nuestra identidad. Examinemos nuestras vidas para ver si estamos viviendo de acuerdo con esa identidad. Oremos para que vivamos esa vida en Cristo, una vida de transmitir y compartir su amor. Oremos juntos. Señor de amor, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta mañana, meditamos en esta palabra. Te pedimos que nos examines. ¿No estaremos esforzándonos en vano por resucitar lo que ya fue crucificado? ¿No estaremos llenando con otras cosas ajenas el lugar de ese amor asombroso que nos has dado? Que nuestra identidad en Cristo, la fe en el Hijo de Dios que vive en nosotros, no sea sacudida, y que, aferrados a esta identidad, podamos vivir la vida de un pequeño Cristo. Te lo pedimos. Gracias. Oramos fervientemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.